cámaras de videovigilancia de la delincuencia organizada, sí, igual que, pero dijo igual que en Mexicali y en Tecate. Tenemos que utilizar una especie de... Llevamos más de 4. Todo el estado, sí, güey. Principalmente Tijuana, Y en Tecate. Mexicali, Y en Tecate. Tecate y también Rosarito, güey. Iban hace un mes y medio, 2 meses, eran la mitad. Buenas tardes, seguidores de Mesa de Análisis de Baja California. Un gusto saludarlos este miércoles 19 de marzo del 2025. Cumplimos 6 años y están aquí parte del equipo de fundadores de Mesa de Análisis Político de Baja California. Mis amigos periodistas, Sergio Ansúrez es fundador, miembro vitalicio. Gracias. Miembro vitalicio de Mesa de Análisis. Mi amigo periodista paisano Said Betanzos. Muchas felicidades, Atahualpa. Felicidades, gracias, porque la verdad felicidades. es un proyecto que ha iniciado, pues hay que decirlo, como muchos otros que hemos iniciado modestamente, pero me da mucho gusto porque además lo más importante aquí es el análisis, la información puntual y pues sobre todo tu profesionalismo, Atahualpa, quienes te conocemos, pues él sí lleva más de 30 años ya en este medio. Pues sí, pues porque empecé como a los 17, 18. ¿Qué edad tenías? Como 17, 17, 18. ¿no? Pues, ¿Dónde estaba tu papá? andábamos, me enseñaba a reportear Sergio, lo acompañaba. Nos tocó investigar el caso Colosio, ¿no? Bien chavos. Llegar a Cameros Magnéticos, ¿te De acuerdas? Cameros Magnéticos, la fábrica donde Trabajaba trabajaba Mario Mario Aburto Martínez. Fuimos, había un operativo de la PGR, ¿no? En el locker de la maquiladora Cameros Magnéticos, que se ubica atrás del Parque de la Amistad, encontraron las pertenencias de Mario Aburto. Yes. Mario Aburto esa tarde del martes 23 de marzo tomó el camión allí y se trasladó a Lomas Taurinas Tal como tú lo dices. con el revólver Taurus 38 de fabricación brasileña para dispararle a Colosio. Nosotros fuimos los primeros en llegar Sí. y contar la historia. Recuerdo que después llegó Televisa con su antena, ¿no? Llegó todo el mundo. Para transmitir en vivo. Pero bueno, muchas historias, amigos periodistas. Muchas gracias por estar aquí en Mesa de Análisis. Bueno, hay muchas historias, muchos temas que abordar, pero la verdad, la noticia en Baja California cambia al instante, pero en los últimos días, desde el fin de semana, Julián Leizaola Pérez ha sido noticia nuevamente, el teniente coronel retirado del ejército mexicano. Primero, la gobernadora Marina del Pilar compartió un post diciendo que se ha reforzado la seguridad en Baja California con la experiencia de Julián Leizaola. Y después se conoció que iba a ser propuesto al Cabildo de Mexicali para que fuera, ahí es director, ¿no? No es secretario, es dirección. Regresa a la policía Julián Leizaola Pérez después de, ¿qué? Casi 10 años de estar en la política. Después de 10 años de estar metido completamente en la política, pero además también hay que ver dos cosas aquí, Atahualpa. Acabas de dar una definición muy importante. Es dirección, no es Secretaría de Seguridad Pública, porque, y lo voy a decir así, el sueldo es mucho menor que el que puede recibir un director de Seguridad Pública en Tijuana. ¿Por qué? Porque allá el ser director de Seguridad Pública no representa mayor esfuerzo. Lo digo así porque es la realidad. No quiere decir que no haya una necesidad. Van a decir que estás haciendo menos en la ciudad. No. De por sí en Mexicali son regionalistas. No, pero lo que pasa es que hablo de esto porque lógicamente Julián Leizaola necesita un aparato de seguridad y él necesita un sueldo de veras, no de un director, de un secretario, porque aparte yo hablo de todo el manejo que viene en la seguridad pública de un teniente coronel que lógicamente tiene problemas de movilidad debido a lo que sucedió. Esto también hay que ponerlo en el contexto. Lógicamente tendrán que aumentarle el sueldo y si no aumentarle el sueldo, por lo menos darle una buena compensación, porque no es, también hay que decirlo, no es cualquier secretario, no es cualquier persona en materia de seguridad pública. Le sabe muy bien al tema, está en su mero mole, que es seguridad pública. Política, digo,
Un tema que yo creo que nunca En política debió- nunca aprendió. es un tema que yo digo, de seguridad sí sabe, Sí. de estrategia de seguridad, Sí. de prevención, de combate frontal, porque también le entran los trancazos. Es un tema que, como dijo Said, su mero mole. Entonces lo vale, Yo- ¿no? Sí, Sí. yo creo que nunca debió haber abandonado ese tema e incursionar en la política. 3 veces fue candidato a la presidencia municipal de 3 Tijuana veces perdió. y las 3 veces perdió. Sergio, ¿tú crees que habrá resultados en Mexicali? Porque Mexicali se calentó. Mira, con el cartel de los rusos, el de los chapitos. Infiltraron, el narcotráfico infiltró a la policía. Se descubrió que la policía escoltaba a los convoys de El sicarios, pitufo. que escoltando al pitufo. Y hubo ataques, asesinatos, levantones de jóvenes en la zona turística. Sustituyeron a Pedro Ariel Mendívil con Luis Felipe Chan. Sí. Y yo creo que Luis Felipe Chan no tuvo buenos resultados. Y la gota que derramó el vaso fue el asesinato del líder de pescadores, Sunshine Rodríguez. Yo creo que por eso toma la decisión. ¿Tú crees que era necesario poner a alguien de mano dura en Mexicali? Sí, sí es necesario. Hay que recordar, Ata y Said, en 2008, diciembre de 2008, Lizaola toma posesión como secretario de Seguridad en Tijuana. Había sido director y Alberto Capella era el secretario. Corren a Alberto Capella, porque sí lo corrieron, que no diga que no. El Jorge director Ramos, de como los- alcalde, lo corrió. Entra Lizaola y empieza el ataque frontal a la delincuencia. Recordemos. Y en esa época había más asesinatos en Tijuana que los que hay en Mexicali. Había más delitos en Tijuana que los que hay ahorita en Mexicali. ¿De cuánto es? 16 años después. Sí, Así es. sí. O sea, había más. Secuestros. Más. Muchos Secuestros, levantones, asesinatos, a donde sea. ¿Cuántos policías mataron, recordemos, de Tijuana? Es la época donde más policías han matado. Hay que recordar lo Y el último- ataque, lo- el lo ataque último- de Lizaola fue frontal. Él encabezaba los operativos. Lo que acabas de decir, estaba en ese mismo nivel. Nada más les voy a poner en contexto lo que ocurrió hace unos 7, 8 meses, que fue por lo que incluso quitan a Pedro Ariel Mendívil, director de Seguridad Pública, entra el Felipe Chan, que fue el ataque a un comandante de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, al que le dispararon, si no me equivoco, más de 300, 400 veces. No llegó una sola patrulla, tuvieron que limpiar todo el valle de policías municipales. Sin embargo, a pesar de todo esto, no se logró limpiar, porque se volvió a ver que de nueva cuenta, entonces entra ahora en ese contexto de esa violencia, que Mexicali es algo inusitado, algo que jamás había visto, homicidios, secuestros, porque se han dado muchos allá, y el Valle un hervidero y que nadie hace nada. En ese contexto entra Julián Lizaola. Entonces, por eso repito, es alguien que vale que le inviertas. Sí, vale que le inviertas. Vale que le inviertas. Y esto lo vamos a ver porque casi te puedo asegurar que va a haber una grilla por el sueldo que le van a dar a Julián Lizaola. Mire, No, pues se lo sí, tienen que. Si sí. gana la mitad de lo que ganaba, Claro. le tienen que dar el doble porque no. Yo creo que en va todo el- con en- compensación. En todo el Sí. país, el fiscal general de la República gana más que el presidente. Los fiscales de los estados ganan más que los gobernadores, los secretarios de seguridad, porque si no, ¿cómo van a resistir los embates de la corrupción? Ah, ¿Cómo van a hay arriesgar algo- su vida? A eso iba. Hay algo importante. Cuando Julián fue secretario de Seguridad Pública en Tijuana, recibió el apoyo total de Jorge Ramos, que era alcalde, y del gobierno del estado, que era Osuna Milla. Si el gobierno de Noma Bustamante y de Marina del Pilar le dan el apoyo, sí tiene resultado. Si lo dejan solo, No, ¿qué puedes hacer solo? ¿Y creen que el ejército lo va a respaldar? Porque es fundamental. Esa vez también lo respaldó el Lo ejército respaldó. 100% el general Enríquez. sí. Yo creo que también lo va a respaldar el gobierno del estado, el ejército, lo va a respaldar también la federación a través de la Fiscalía General de la República, que sí ha ocurrido, pero yo creo que ahorita en un contexto donde Mexicali necesita tener, es una prioridad. A ver, Mexicali no cree que es una prioridad también, se levantaron estos delitos y todo esto que vemos, pero también hay algo importante que no hemos visto y que estamos dejando de lado. Mexicali, lamentablemente en San Luis Río Colorado, son pocos los resultados que se dan por parte de esa policía municipal, por parte de la Fiscalía y por parte de la Fuerza Estatal en San Luis Río Colorado, Sí, Sonora. Porque el San Luis Río Colorado está tomado por la delincuencia. sí. Bueno, entonces... Mataron al afecta. Mataron al entonces- director de la policía, ok, al subdirector, al ok. comandante. Entonces no se Entonces, meten, a dejan eso que voy, pasen todos los a eso mañosos. voy en la importancia que tiene el Valle de Mexicali
junto con San Luis Río Colorado, porque ahí es donde se reúnen estas dos bandas de la delincuencia organizada, tanto los que obedecen a los chapitos y a los los que rusos. obedecen a los rusos, que es parte de la organización del Mayo Zambada. Entonces, a eso se merece también el que esté entrando Julián y el que va a tener esta organización directa o línea directa con las autoridades para atacar ese punto, porque en San Luis no han hecho nada y dudo que vayan a hacer Sí, algo. quedaron los dos municipios en medio, en el fuego cruzado de la narcoguerra. Mexicali ¿no? quedó, Sí, en medio de la cruzado. narcoguerra, ¿no? O sea, de las facciones del cartel de Sinaloa. Sí, porque el pleito entre los rusos y los chapitos empezó en esa parte de Sonora. Exactamente. Y luego ya hace medio año en Sinaloa se hizo casi Recordemos del que noreste. cuando Julián Saola es secretario de Ciudad, estaba el pleito entre el Teo y el Muletas contra el ingeniero. Así es, el cartel Arellano Félix Ajá. se dividió y finalmente terminaron tan fracturados que en una organización de células, ¿no? Ya no fue lo mismo. ¿Cómo describir a Julián Leizaola? Unos lo señalan de violador de los derechos humanos. Said, tú sacaste en exclusiva, tenía órdenes de aprehensión por delitos de tortura, delitos graves de lesa humanidad. ¿Cómo logró Julián Leizaola tumbarse 3 órdenes de aprehensión? 3 órdenes de aprehensión, justo acabas de decir, cada una logra frenarlas con amparos que logra a través del gobierno federal, pues, lógicamente con jueces de amparo que logra su defensa y que finalmente tienen los jueces, los 3 jueces a cargo de estos 3 expedientes, dicen, ok, voy a hacer caso y te voy a dar la protección de la justicia. ¿Qué significa que le dan la protección de la justicia? Aguas, Ahí se eliminan las órdenes de aprehensión y hay en una, yo recuerdo por lo menos en una, donde el juez de distrito ordena reponer todo el procedimiento. ¿Qué significa reponer todo el procedimiento? ¿Puedes reiniciar? Reiniciar todo el expediente. ¿Sabes cuándo lo van a terminar? No, pues varios años, ¿no? Bueno, Varios años. Y en este caso, en el último, con la denuncia de Mecinas y otro ex policía, ahí quien debe apelar es la fiscalía y pueden apelar ellos como víctimas. Y no creo que la fiscalía vaya a apelar. ¿Qué dirán los policías de Tijuana que denunciaron ¿Por tortura? al secretario de Seguridad Pública, Julián Leizaola, y al director de la policía de ese entonces, Gustavo Huerta, que era su cuñado de que dirán que ahora... Y después se dividieron. Sí, que eran ahí. Uno era director y otro allá voy. secretario. Según la denuncia, no solamente los golpearon, los bolsearon. Los asfixiaban con bolsas de plástico para que se declararan culpables de diferentes delitos. Y señalar que Julián Leizaola, como decimos en el argot periodístico policíaco, puso o entregó a alrededor de 80 policías que estaban presuntamente vinculados con el narcotráfico. Eso sí, la mayoría Salieron está en libres. libertad. Sí, claro. No, de hecho, creo que solamente quedó uno en prisión. Así es. A la fecha, Sí, Y puede pero salir. Sergio, Said, lo interesante es de que Julián Leizaola libró las órdenes de aprehensión por delitos de tortura, pero su cuñado Gustavo Huerta se declaró culpable y estuvo en la penitenciaría. Sí. Como 6, 7 ¿Cómo meses. entender que dice, Sí. Gustavo Huerta dijo, sí, Julián Leizaola era mi jefe y nos dijo, pónganle sus catorrazos para que se declaren culpables? O sea, Ya le diría No, a los- libró las órdenes de aprehensión y ya es director de la Policía de México. Así es. El mensaje del gobierno y es... Gustavo Huerta en capilla, porque al final de cuentas sigue en capilla Sí, Gustavo sí. Huerta. Sí, pero anda de asesor, ¿no? De seguridad de los diputados, del diputado Sí. Jorge Ramos y Sí, todo, sí, ¿no? sí, ahí anda. Entonces, ¿confían ustedes en que haya resultados en Mexicali? Yo creo que sí, pero antes hubo una campaña de unos días en contra de Leizaola en Mexicali, ¿eh? No lo querían ni el sector Los- empresarial, Pero ni los policías. la Yo sé asociación. que la alcaldesa de Mexicali, Loma Bustamante, No lo no quería. lo quería. Pero el grupo de coordinación me dijo, es él. No lo Y quería Norma. avalado por el gobierno federal. Pues es que sí tiene credenciales, o sea, Claro. discutir que si Lo que- sabe o no sabe. Ahora, tú lo dijiste, hace 18 años fue secretario en Tijuana, en Ciudad Juárez, también combatió frontalmente la Sí, delincuencia. pero yo creo que el miedo. Tanto así que lo dejaron en yo silla creo de que, yo ruedas. creo Sí. que el miedo de Norma Bustamante no era un miedo o no quería, no por un tema en seguridad pública. Julián Leizaola no se le quita el gusano de la política.
Yo por eso cuestionaba. Ahora irá a buscar también No, ser creo. después. Oye, no, A ver, para empezar, bueno, no va a tener en la residencia. 2, que se le olvide eso. O sea, no ha podido. O sea, cada vez va bajando más de Aparte, votos. O sea, que se dedique, como dijeron ustedes, a lo que sabe Pero aparte en de materia de Sergio- seguridad. Aparte, Sergio Said en la política, como tú dijiste, fue así. Sí, fue bajando, fue bajando. Y aparte ya en los partidos políticos no confían en él. El Partido Encuentro Solidario que lo apoyó, le dieron la espalda. En el PRD, él le dio la espalda Sí, al PRD. sí. Luego al partido de Han también. Sí. Entonces, Al PAN siempre lo menospreció y no quiso ser candidato cuando le rogaron. bueno, pues ahora ¿quién? Nadie. No, En ya, o sea, Morena tampoco. que se dedique. Que por cierto fue candidato de Morena Sí. en 2018. Sí, que no se sí, a olvide, con diputado. López Obrador, a diputado federal. En alianza con el PES. Bueno, les quiero poner una joyita. El discurso de Julián Lezaola ayer después de tomar protesta como director de Seguridad Pública de Mexicali. Sedita, terso, así como hace 4, 5, 6 años que lo entrevistamos en mesa de análisis. Cuando aceptó que se equivocó Sí, políticamente. cuando perdió con Arturo González en Ajá. Tijuana. A ver, si usted lo reconoce, el tono de la voz de Julián Lezaola, vamos a escucharlo, un fragmento de lo que dijo ayer a los compañeros del Mexicali. Tengo que hacer una verificación interna. Voy a ver quiénes son los mandos que hay actualmente. Yo estoy acostumbrado a trabajar con lo que hay. Desde luego que voy a revisar el antecedente de cada una de las personas que están ahí. Yo soy muy convencido de la meritocracia. Las personas que ocupen un puesto deben de merecerlo. Deben de trabajar para llegar a ese puesto. Nada de apoyos por afuera o de preferencias sobre nadie, ¿no? Simplemente lo único que va a colocar a cada quien en el lugar es el trabajo que hace. ¿Ustedes reconocen el tono de la voz de Julián Lezaola? No, pues una persona agradable. No, le faltó una corbata nada más linda, porque todavía llevaba el azul del Encuentro Solidario. el Julián Lezaola, que incluso en los videos de YouTube, como secretario de Seguridad Pública y director de la Policía de Tijuana, era pateando cadáveres. ¿Recuerdan esas escenas de cómo los no. sicarios? Sí. En el piso llegaba y ¡pam! Bolas. Y incluso videos de cuando detuvo a la perra. Pero eso lo En la convirtió. carretera del aeropuerto Sí. de Tijuana, Es- uno pero de es- los líderes pero- de hasta- las células del crimen Sí, organizado. pero eso lo convirtió en algunos que lo odiaban, que decían que era torturador, que era mala persona, y otros era héroe. Claro, La héroe verdad. y villano. Héroe y Exactamente. villano. Es las dos caras de la hay que moneda. decirlo, hay que Héroe y decirlo. villano. Sí, por eso Para digo, muchos era héroe. para unos es siniestro, para Bueno, otros es un vato Sí, destacable. todavía. Para unos es- O sea, todavía. en 2016 Todavía. se quedó así de ser presidente municipal, Dicen que había ganado esa elección que ganó la elección. y que había una negociación entre los otros partidos, PRI, PAN sobre todo. Para cerrarle el paso. Sí. Tijuana con ley era su eslogan. Y hablamos de Julián Lezaola porque es uno de los casos sui generis, ¿no? Sui generis de un policía que se metió a la política, que dio resultados como policía, como militar, y ahora regresa a la policía y en un tema, como tú lo dijiste, Sergio, que en Mexicali causó polémica porque los empresarios y otra parte de la sociedad no querían que llegara. No sé si por intereses o por miedo, por los antecedentes de violación a los derechos humanos. A mí me dicen, hay un problema en tu colonia y lo va a resolver fulano, Y que es sea du- como y que- sea, ajá. vénganos, ¿no? Si se trata de tapar un hoyo, Sí, ahí fue. Los empresarios lo acusaban de político y el movimiento fue más político en contra de él. pues tiene, Sí, yo, fue creo, más político que en el tema de Sí. los resultados de Sí, materia de sí, yo seguridad. creo que tiene un reto importante y tiene que ser de inmediato los resultados. Yo, para callar bocas. Sí. yo le doy exageradamente un mes, yo creo que menos, para que empiece a dar resultados. ¿eh? Conociéndolo, Dijo yo que, creo que menos. que iba a dejar los mandos que estaban, pero todos lo conocemos. Lo a mismo donde dice en lleva, Tijuana y después- a donde llega, quítalo al director, al subdirector, a los jefes del distrito y pone gente De confianza. de confianza o gente nueva. Pero lamentablemente cuando hizo eso en Tijuana, costó el asesinato de los jefes de la policía, entre ellos Margarito Saldaña, con toda y su familia. Toda su familia, sí. Él es blanco y negro, ¿no? Sí. Sí, Todo o sí. nada. Sí. Todo o nada. Escuchamos lo que dijo la gobernadora respecto a los resultados de Julián Lezaola. Dice, me reuní con él, es un hombre de resultados y espero que igual que en Ciudad Juárez y en Tijuana
pacifique Mexicali. Yo con él hace unos días cuando el tema es un hay sucesos que lastiman a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, y pues Norma hace una definición. Respeto yo también muchísimo a Luis Felipe Chan, la verdad es que, pero en materia de seguridad creo que siempre hay que seguir reforzando, seguir trabajando, y pues esperamos que tenga mucho éxito el teniente coronel Julián Leizaola en Mexicali, así como se tuvo éxito en Ciudad Juárez y en Tijuana en el pasado, que ahora en nuestra capital pues se tengan resultados en beneficio de las y de los cachanillas, de los mexicalenses, que es lo más importante, la paz, la seguridad, la tranquilidad, es lo más importante. Con todo, y que ha habido una disminución en la incidencia delictiva prácticamente en todos los delitos, lo hemos visto en todas las mañaneras de nuestra presidenta, en la reunión que sostuve con la presidenta hace un... Está apostándole todas las canicas, Sí, la gobernadora, ¿Cómo se llaman de aquí? el secretario de Nevares, Ciudad- Nevares. el nuevo, Nevares. Nevares, pues que tiene una semana, ¿no? Pues espero que el maestro Nevares, que viene de la Ciudad de México, de la Fiscalía General de la Ciudad de México. ¿Viene de la FGR? Sí, de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Sí. Ah. De resultados en Tijuana también, ¿eh? De la Fiscalía Chilanga. Sí, la Fiscalía General. O sea, ¿por de qué, resultados por qué aquí, ¿eh? trajeron a uno de allá No sé, para sí. acá? Pues Digo, supuestamente, Juan Manuel pues, Sánchez por lo menos venía del CISEN. Y había conocido estaba en Tijuana. Tijuana, por lo menos conocía. Pues según... No, te voy a decir algo, el nuevo titular también conoce Tijuana. Él se ha dedicado más Pues al tema de la mientras- política criminal. En Ciudad de México, este bug lo sé porque hace unas semanas, antes de que él tomara posesión, tuve reunión con algunas personas en materia de seguridad pública a nivel central y justamente platicábamos del tema. Y resulta que él se encargaba en Ciudad de México también del tema de la política criminal, Sí. junto con Ernestina Godoy, que era la fiscal, compartían mucha información también con Omar García Harfuch, con los subsecretarios, de hecho incluso con el que asesinaron en el Estado de México, Ajá. que Sí. era de su equipo. Entonces, En sí Texcoco. trae un análisis, lo digo en este término porque... O sea, sí sabe. Porque hay algo que no estamos perdiendo de vista, ¿eh? Hay algo que estamos perdiendo mucho de vista y vuelve el secretario de Seguridad de Tijuana a hacer lo que fue hace mucho y que creo que es importante mencionarlo porque ese debe ser el secretario. Metido en su tema de la secretaría, no ser alguien operativo. Lo que pasa es que ejecutivo, porque nos quedamos muy acostumbrados al tema de Leizaola. Que es Que operativo. es operativo, pero a ver, aquí tenemos que recordar que el que tiene que ser Y operativo Alberto Capella, es no se te el olvide director, que también, el director. y no se te olvide Claro. que Alberto Capella también es secretario de Sí. ciudad o comisionado y también se pone el uniforme de policía, las botas. Entonces estamos volviendo a ese tema, que es el que realmente importa en un secretario. O sea, se desvirtuó ese trabajo de un secretario en un tema ejecutivo. Pero a lo que voy, ahí tienes toda la razón. Ya te dará él un diagnóstico sobre lo que sucede en Tijuana, tomando en cuenta, es que todavía recuerdo aquella mañanera donde la presidenta de la República dijo que la ciudad de Tijuana era el municipio con más homicidios y que iban a venir a apoyar. Entonces yo creo, y espero que no me equivoque, que ya el señor actual secretario de Seguridad Ciudadana en Tijuana ya traiga el diagnóstico federal para combatir la inseguridad. Y aparte trabajó No con puedo hablar de más, pero Trabajó ya, con- pero ya diste trabajó con parte de Ernestina ya me Godoy, entendí, ¿no? ya, Sí, sí, creo sí, que- sí. Ernestina Godoy fue fiscal de la Ciudad de México y es la asesora jurídica de la Sí, y aparte, presidencia. acuérdate que Omar García Harfuch fue el que palomeó a esta persona. Bueno, entonces, esperemos. sí, bueno, sí, eso es lo que se menciona mucho, que a Tijuana llegan con el visto bueno de la presidencia. Rápidamente, la fiscal general del Estado, María Elena Andrade, o M. Andrade, como le gusta que le digan, confirmó en la mañanera que hay una persona detenida en relación al homicidio del líder de pescadores Sunshine Rodríguez, acribillado hace 15 días en la colonia Independencia de Tijuana. Antes De que te Mexicali, de retires, Mexicali. perdón, de Mexicali. Antes que te retires, Sergio, ¿tú compartes que es político? O, digo, no somos investigadores, no somos fiscales, pero empezaron a decir, no, es que es político. Su abogado, Enrique Acosta Fregoso, dijo que no era político. Ah, bueno. Él lo dijo la semana pasada. Sí, todo indica que es un tema de la pesca furtiva en San Felipe. Yo creo que va por fíjate, yo veo dos temas ahí, ¿eh?
veo el tema de la pesca y veo un tema de competencia en el tema también de la pesca. ¿Por qué? Porque Antonio Rodríguez Sunshine, Antonio Rodríguez Peña, estaba vendiendo ya un tráiler, 2 tráilers, a muy bajo costo. Oye, te daba 3 pescados, 3 pescados, Lobinas, todo, ajá. 100 pesos. ¿Sabes dónde te venden? Pero ¿sabes por qué lo hacía él? Porque dice, bueno, pescamos, ¿a mí de qué me sirve tenerlo guardado? Mejor lo vendo, Sí, lo saco rápido. estaba abaratando Y el producto para Ya. venderlo. ¿A quién le pega? Le pega a las grandes cooperativas, porque esto sí le pega. Entonces, aguas. Yo no sé si pueda venir por este lado o por... Los dos tienen que ver con el tema del producto del mar, con la pesca. Entonces, creo que ahí, si la fiscal, como dijo, que ya tienen ahí a alguien detenido, ahora sí que, como dice, le pega al clavo, entonces va a salir mucha información que creo que también va a ser importante que la fiscal defina si el homicidio de Sunshine Antonio tiene que ver también con el de otros familiares de pescadores que ocurrieron en esas mismas 24 y 48 horas. En la tarde de ese mismo día otra persona fue ultimada. Ajá. Entonces creo que será también importante que la fiscal defina si tienen relación o no tienen relación, porque esto también va a dilucidar el tema precisamente de la pesca furtiva y la competencia. Yo miraría el tema de la competencia, porque no es lo mismo que vendas una panguita a que venda un tráiler, Sí, claro. a muy bajo costo. Y además él lo hacía en Mexicali. ¿Por qué? En Mexicali... Y era un exitazo, ¿no? Pues iba a Su las estrategia colonias. de venta, porque O sea, antes de ser lo ultimado... anunciaba antes de ser en ultimado. el Face. O sea, ¿sabes cuántos comercios? Hablando no solamente de que le vendía a la gente, hablando de un restaurante que fuera a comprarle, oye, le convenía más que comprarle a una cooperativa. Así es. Aguas, agua. Bueno, vamos a escuchar a la fiscal rápidamente sobre el tema. Sergio, muchas gracias. Tienes Me que voy, atender sí, tengo un que ir por mi compromiso. hija. Amigo, Saí. hermano. Gracias, felicidades ahí. No, Digo, gracias. felicidades también ahí, felicidades A todos, felicidades a todos. Ahí siempre Y felicidades. y celebramos. María Elena Andrade en la mañanera confirmó la detención de un presunto sospechoso o responsable o partícipe del homicidio del líder de pescadores de San Felipe, Sunshine Rodríguez. Es de Estados Unidos. Bueno, en cuanto a este caso, como lo mencionamos, ahorita tenemos una persona asegurada para investigación. Sin embargo, no podemos avanzar mucho en compartir la información por todo lo que esto conlleva. Desde el primer día no hemos dejado de trabajar, lo que dio como resultado este avance en las investigaciones, que esperemos prontamente poderles ampliar más. Hemos tenido mucha comunicación con su esposa. El día de ayer hablamos con señora esposa respecto a unos datos que también ocupamos, que la familia comparta para continuar con las investigaciones. Ella está optimista, al igual que la fiscalía. Hola, ¿qué tal? Les saluda Antonio Eras. Dos temas que son importantes para la región es que la designación, por un lado, de Julián Leizaola al frente de la Policía Municipal de Mexicali. Es una situación que tiene que revisarse bien a bien por una circunstancia que es muy determinante en cuanto a las estrategias de seguridad, pero sobre todo a los niveles de violencia que se viven en Baja California. Un dato: el 77% de los asesinatos que se cometen en la entidad ocurren en Tijuana. 77 víctimas de cada 100. Mientras que en Mexicali el porcentaje es de 6 víctimas por estos 2 meses, durante estos 2 meses. Esto nos habla de la diferencia que hay en cuanto a los niveles de inseguridad. En Tijuana, todo parece indicar que se ha perdido la capacidad de asombro, a diferencia de la capital del estado, en Mexicali, donde un asesinato pues genera una serie de reacciones sociales que impactan necesariamente en el bienestar, en la percepción y obviamente en los niveles de inseguridad. Pero bueno, de 77% de asesinatos en una ciudad como Tijuana al 6%, pues hay mucho, hay una gran diferencia. De ahí que la estrategia de seguridad para Mexicali sea diferente a la de Tijuana. Ayer Leizaola decía
un dato muy importante. Hay que contener, hay que controlar, hay que anticiparse a los problemas que tiene Mexicali en materia de violencia y de inseguridad. Esa debe ser o sería la manera en que se pueda retomar o se pueda ver el trabajo de policíaco de Leizaola, la evaluación. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? Y sobre todo hacer un cruce con la percepción y obviamente la idea del bienestar del mexicalense. Del Lindero Norte, corresponsal de La Jornada, editor y analista, también fundador de Mesa de Análisis sobre el caso de Julián Leizaola. Muy interesante, como siempre, la opinión de Toño Heras. Bueno, rápidamente, tenemos una entrevista aquí en el estudio con un abogado destacado, un joven abogado, Luis Alberto García Rueda. Nos va a hablar sobre la problemática, Said, que están presentando familias que están en situación de impago, que no pueden cubrir ya los pagos de sus créditos hipotecarios, están perdiendo sus viviendas. ¿Siguen en UDIs todavía? No sé, pregunto porque tengo... Se cambiaron las formas, el caso es que están endrogados, ya no pudieron cubrir, y en unos casos pues se han declarado pues, en mora de pagos, pero hay gente abusiva que les está despojando sus viviendas. Hay asesoría legal al respecto ahorita que nos platique Luis Alberto García sobre eso. Rápidamente, tu opinión, Said. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo hace un par de horas en la Ciudad de México, no hay campo de exterminio en Teuchtitlán, Jalisco. Las madres buscadoras encontraron el rancho Izaguirre y dijeron hay más de 140 pares de zapatos, es decir, 140 víctimas. Ayer Gertz Manero dijo, no son 140, son 157 pares de zapatos. Dice que si hay restos humanos y que corresponden a personas que eran sicarios, que eran pertenecientes al crimen organizado. Bueno, yo creo que al final la Fiscalía General de la República se está basando mucho en el tema técnico. Por eso dice que sí, todavía pericial, ¿no? el pericial, ¿por qué? Porque le echan la culpa a la Fiscalía, bueno, desnuda precisamente la Fiscalía de Justicia de Jalisco, porque no hicieron nada, ni siquiera se sabe quién es el dueño del predio, no se hizo ningún trabajo pericial. Él mencionaba que, bueno, después de 6 meses no hay un solo resultado, también que nunca se recolectaron correctamente las evidencias, y creo que al final... Por eso es que él dice que no pueden determinar que es un campo de exterminio, porque aparte hay 2 situaciones ahí. Una, pues lo hace técnicamente el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y la segunda es porque lógicamente este tema pues ya se elevó Pues unos un escándalo, niveles. sí, a nivel mundial. Entonces busca, pero yo creo que también no es la forma. O sea, si ya está... bueno, puede decir técnicamente, no podemos decir que es un campo de exterminio hasta que no tengamos todos los indicios que lamentablemente no hizo la Fiscalía de Jalisco. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, pues no tendremos que preguntarnos mucho. O sea, al final de cuentas queda muy claro que hay una complicidad como... Es una complicidad como el caso de Sinaloa, allá en Mazatlán, donde nos dijeron una cosa de Cuen, y resultó otra. Así es lo mismo en el caso de Jalisco. Hay que recordar que Jalisco hace 3 años, si no me equivoco, tenía, no recuerdo, pero cientos de cadáveres en un frigorífico de un tráiler. Y ya, porque estaban ahí. Hace un par de años, algo ¿no? ilógico. O sea, estamos viendo que la Fiscalía de Jalisco, no lo quiero decir, pero yo creo que está entre las peores de las peores. Bueno, pero yo también no voy a justificar a la Fiscalía de Jalisco. Lo que sí es cierto que en septiembre la Guardia Nacional intervino en el rancho Izaguirre, donde rescató a personas privadas de su libertad y detuvo a presuntos integrantes del crimen organizado. Había rastros, indicios de personas que habían sido privadas de la vida y enterradas los detenidos ilegalmente. Y además armas. Pero qué bueno que menciona... Pero la Guardia Nacional ya se fue y ahí dejó el rancho. Atahualpa. Y algo interesante que tú me compartes es de que no se sabe quién es el dueño de ese predio pero qué bueno que dices eso de la Guardia Nacional, porque Gertz Manero decía hoy, o sea, estas son las cosas, por eso hablo de lo técnico. Sí, decía, de lo hasta este momento
La Fiscalía de Jalisco no nos ha remitido ningún expediente, ninguna solicitud de colaboración, no nos ha enviado, háganse ustedes, bueno, ni las armas. No hay ni carpeta. No hay una carpeta. No se las mandó la Fiscalía General de la República. Y no es un deslinde, simplemente que hay que ver lo técnico, porque aquí el problema es eso, la pérdida de indicios, la pérdida de tiempo, porque a mucha gente se le permitió escapar precisamente a no ponerse a disposición de la FGR. Lo voy a decir, ayer antier un video de presuntos narcotraficantes culpando a las madres buscadoras de crear una mentira terrible, horrenda, horrible, ponerles calificativos. Las madres buscadoras solamente están buscando a sus familiares que están desaparecidos, que son víctimas de una desaparición Ellas forzada. ni siquiera dijeron que era de este grupo delictivo. Ajá, ellos se pusieron exactamente. del saco y fue pero la propia de que autoridad. si hay indicios de que ahí se cometieron homicidios, no de 1, 2, 3 personas, sino en masa, claro que hay. Hay quienes han relatado lo que vieron ahí en Atahualpa. Que era O gente sea, que se vinculó a estas actividades ilícitas, pero que prácticamente Forzados. eran forzados, eran amenazados y que le decían, te puedes ir, pero con los pies por delante. O sea, ya una vez entraste aquí, lavaban, cocinaban para un grupo criminal, o sea, como si fuera una factory, una fábrica, pero con amenazas de muerte. Pero yo creo que la estrategia de Edgar Manero es decir, me lavo las manos como Poncio Pilatos, todavía no tenemos. Incluso dijo que la Fiscalía General de la República no ha traído el caso todavía. No, pues es que no le han remitido nada. Hasta ahorita están tratando de desvanecer eso. Y de hecho la presidenta pidió que no se llame campo de exterminio, que no se use esa palabra, que se diga el rancho Izaguirre o el predio donde hay indicios. Lo que pasa es que si no, lo que pasa es que lo que va a ocurrir, que ya está, este caso nadie lo va a quitar, nadie lo va a borrar, y va a suceder lo mismo que con el tema de Ayotzinapa. Sí, va a ser un tema ya lo están que cada año equiparando. va a ser recordado. Mira, en este caso, hay que decir, el gobierno federal se puso el saco antes, o ¿cómo se dice? Se puso el guarache antes de espinarse. El gobierno federal. Pero sí escaló a un nivel internacional, tanto así que la movilización del sábado y el domingo en diferentes... Y viene otra, ¿eh? Viene otra ya. ¿Viene otra? Viene otra ya. En diferentes partes del país, de las madres buscadoras, la sociedad se solidarizó, hubo vigilia en diferentes ciudades. La verdad, sí se conmocionó la gente, la sociedad. No, pues Estamos hablando de seres humanos. Todos conocemos. Estuvieran involucrados en actividades criminales. Todos conocemos a Atahualpa, a alguien que ha desaparecido y en circunstancias muy extrañas. Alguien pudiera decir que estaba en actividades ilícitas, pero también hay gente que conocemos que simplemente desapareció y todos los días los veíamos trabajando, porque también es una realidad en el país. Y es triste, es lamentable que hasta hoy se esté descubriendo algo que se había dicho. Al menos la presidenta Claudia Sheinbaum está enfrentando la situación. Eso hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Porque Andrés Manuel López Obrador les dio la espalda, tanto así que ni siquiera la recibió. Acuérdate que eliminaron incluso el padrón que había de personas desaparecidas. Decía que no era real, que eran menos. Mandaron a los servidores de la nación a hacer encuestas. Y si no lo encontraban, ya lo quitabas. Espérame, es ilógico. Y por último, en ese tema nada más te quiero comentar que hay algo que también hay que recordarle al gobierno federal, porque dijo la presidenta, o no recuerdo quién, que se va a hacer una cédula de identificación nacional. Que acuérdate que hubo un dinero que se aportó, incluso le entró el COLEF, el Colegio de la Frontera Norte, a hacer ese trabajo cuando estaba Felipe Calderón y era secretario de Gobernación, en paz descanse, Francisco Blake Mora, que vino aquí al COLEF. Se hicieron los trabajos. Y todo, puro dinero a la basura. Pero voy a decir qué pasó. Los partidos de oposición, entre ellos la izquierda de ahora, se opuso a esa creación de esa cédula única de identificación porque decían que atentaban contra de los derechos constitucionales y que porque se querían fichar a los niños. En todo el mundo, en cualquier parte del mundo, la cédula única de identificación es fundamental. Desde que naces hasta que falleces para poder identificarte. Hasta en los países más chicos existe, menos en México, pero la oposición en ese entonces, encabezada por López Obrador, en el Congreso frenó, porque era el gobierno de Felipe Calderón. Qué bueno que ahora lo quieren retomar. Pero bueno, está con nosotros Luis Alberto. Vamos rápido a ver algo interesante. El 6º aniversario de Mesa de Análisis, un videíto que nos prepararon en lo que
recibimos a Luis Alberto García, abogado, que nos va a hablar sobre el tema del despojo de casas a familias de bajos recursos. Buenas tardes a los seguidores de Mesa de Análisis Político de Baja California. Un gusto saludarlos. Buenas tardes, saludos a todos los que nos están viendo. Gracias por acompañarnos este viernes, un día histórico. Gracias por vernos, por escucharnos. A candidatos a presidentes municipales. Buenas tardes, Atahualpa. Saludos a tu auditorio. ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Cómo estás, Atahualpa? Mucho gusto verte. Cuando López Obrador no esté ya como presidente, ¿qué va a pasar? Hay circunstancias que conocen bien a bien las autoridades. Agradecerle a usted que nos vea, que nos escuche. Cada 2 años se han dado estos flujos migratorios. Director de Plural MX, brother, Atahualpa, buena tarde. Gracias por su preferencia, síganos en redes sociales, en nuestros portales. Le doy las gracias. Sergio Ansúrez Ochoa. Atahualpa, gracias. Gracias a ti. Ha sido un esfuerzo independiente, personal, con el apoyo de un grupo de periodistas: Antonio Eras, Jorge Eras, Sergio Ansúrez, Laura Ortiz, Jorge Ley, Dan Mondragón, Diana Rubalcaba, Gonzalo Rivera, Andrés, Carlos Reitlin, José Mejía, Arnaldo Osorio. Estaba viendo el video y están compañeros que han compartido su opinión, su información aquí en la mesa de análisis. Laura Ortiz, fundador, Jorge Lake, está Manuel Noctis. Manuel Noctis. El Noctis está aquí, Adán Mondragón, que trabaja en la esquina 32. Y bueno, Antonio Eras, Jorge Eras, otros compañeros, Diana Rubalcaba también, que es directora de SIC Production, la casa productora. Pero bueno, está Luis Alberto García. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Es un joven abogado, está bien chavo. Sí. Está bien chavo, pero quiero que sepa que es una chucha cuerera para el tema del litigio. Pero muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación para esta entrevista, Luis Alberto. ¿Qué está pasando en Tijuana? Yo he escuchado familias preocupadas que porque van a perder su vivienda, otras que ya la perdieron, que porque no pudieron pagar y que mediante un juicio o una adjudicación les quitan sus casas, llegan y les sacan sus cosas, váyase. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes en el Barzón, Baja California, tienen muchos asuntos de este tipo, de familias de bajos recursos o personas que perdieron su crédito hipotecario por gente abusiva. ¿Qué es lo que está pasando? Así es. Antes que nada, muchas felicidades por el 6º aniversario y gracias por la invitación. Gracias a ti. Es un honor para mí compartir este espacio con ustedes. A mí que me tocó, bueno, que ustedes me conocieran y yo conocerlo desde niño, ¿no? Yo que crecí en este medio. Y sí, como menciona, actualmente y desde hace ya unos 15, 16 años en la ciudad se ha reencrudecido esta problemática de los créditos hipotecarios y sobre todo lo que es la pérdida de la vivienda por parte de las familias bajacalifornianas. Personas que con mucha ilusión adquirieron un inmueble a través de un crédito hipotecario, ya sea con un banco, con una hipotecaria o con Infonavit, y que al desconocer de qué se trataba este documento que ellos estaban firmando, pues a la vuelta de 5 o 6 años, la mensualidad que ellos estaban pagando, pues se vuelve una cantidad que sobrepasa por mucho la capacidad que ellos tienen. Ahora sí que o le daban de comer a su familia o pagaban su vivienda. Esto ha llevado hasta el día de hoy a una confusión muy grande respecto a que si la persona dejó de pagar y le notifican una demanda o lo empiezan a requerir a través de esta cobranza pues muy agresiva que suelen hacer estas instituciones, piensan que ya se tienen que salir de su casa y que ya no hay más por hacer. Y precisamente en el Barzón, actualmente Corporativo Jurídico Protege, que es el despacho en el que yo me desempeño, procuramos precisamente ofrecerles soluciones desde lo legal, pero también desde el punto que es llegar a una negociación justa, llegar a un pago justo de un adeudo que es verdad que tienen,
pero que existe mucha desinformación respecto a creer que ya está perdida su vivienda cuando no es así. Es que regularmente lo que cree uno, y digo, porque lo cree uno, porque no sabe, es que, híjoles, ya debo 8 meses, ya desde el tercer mes me empezaron a mandar un requerimiento y me da miedo, y además mi compadre me dijo, salte porque si no te va a ir peor. Hasta la cárcel vas a terminar, sí, ¿no? entonces, digo, realmente Así les dicen. mucho esa es la cultura que tenemos, ¿eh? Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer cuando me llega un documento de estos y dejo de pagar? Y a lo mejor sí quiero o a lo mejor tengo para pagar una mensualidad, pero no las 8. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? En este caso, lo principal es guardar la calma y sobre todo asesorarse, buscar asesoría legal con especialistas en materia hipotecaria. ¿Por qué es importante? El juicio hipotecario, el juicio especial hipotecario, es un procedimiento legal que, si bien entra dentro del ramo civil, tiene normas muy específicas, tiene maneras y términos, digamos, dentro del procedimiento que son muy específicos y precisamente especiales. No cualquier abogado sabe llevar materia hipotecaria y no cualquier abogado sabe defender a un deudor en un juicio hipotecario. Entonces es importante que las personas que están en esta posición, que ya dejaron de pagar o que incluso ya están demandadas y no lo saben, pues busquen asesoría jurídica. ¿Por qué? Porque el no atender este tipo de procedimientos sí te puede llevar a que pierdas tu vivienda de una manera muy pronta. Un día llegan a las 6 de la mañana, te desalojan y tú ni siquiera sabías que estabas demandado. O sí, tal vez tenías la idea porque una vez te llegó un montón de documentos, pero tú lo dejaste allí, o te quisiste acercar a Infonavit o al banco y al final no llegaron a un arreglo, o te decían, ¿sabes qué? Reestructura, las famosas reestructuras, vamos a ayudarte. Pero esto no es muy conveniente, en razón de que al momento en que una persona reestructura, pues es básicamente todo lo que ya pagaste, pues se tira a la basura y comienzas de nuevo. Eso se convierte en una deuda nueva y se prolonga y se prolonga y se prolonga. Exactamente. Pues viene siendo como la usura, ¿no? O sea, algo que nunca vas a tener de pagar. O sea. Exactamente. Y el tema es de que, tú lo dijiste, Alberto, las familias están en la disyuntiva, dice, o compro comida, les doy el sustento a mi familia o pago. Porque cómo se encareció el tema de la vivienda, cómo se encareció los productos de la canasta básica en la frontera, ¿no? Yo creo que mucha gente se enfrentó o se enfrenta a esa disyuntiva de mantener a su familia o pagar. Exactamente. Entonces, tú lo que le recomiendas a la gente es informarse, buscar asesoría. Con un especialista. Exactamente. En este caso pueden acercarse al despacho Protege o al Barzón Baja California, que es una asociación civil en donde también presta tu servicio. Así es. Y con un telefonazo agendar una cita y tú les puedes explicar el camino, ¿no? Como tú lo decías, les llegan con un legajo y pues no le entiende la gente, y luego con términos legales que dices... Yo te voy a decir que sucede mucho también. Y a ver, aquí también esa duda, porque también esa es otra que te dice el compadre. Claro. No te preocupes, tú te puedes quedar ahí 7, 8 años hasta que te saquen. Pero, o sea, ahorita me decías, ¿no es así? No es o sea, esto puede ser, bueno, no inmediato, pero puede ser muy pronto. Exactamente, aquí es importante acercarse por asesoría. ¿Por qué? Porque dependiendo cada asunto, a pesar de que le debas a la misma hipotecaria, igual que tu vecino, igual que el compadre, cada asunto es diferente. Cada asunto se maneja de manera distinta y puede existir la posibilidad, ya sea desde que no estés demandado y hayan pasado más de 10 años sin que hayas tú pagado y no te hayan demandado jamás, que se abren otras posibilidades legales para que tú puedas salvar tu patrimonio, como también el que lleves apenas 3 meses en que no estás cumpliendo con tu pago y te llegue la demanda, y si no la atiendes, en 6 meses estás fuera. En 6 meses estás fuera de tu vivienda, y por eso es importante acudir con especialistas. En nuestro caso, lo que es el Barzón Baja California, que los hemos venido asesorando en mi experiencia desde hace ya 11 años y que han venido trabajando en el estado desde hace 15 ya con excelentes resultados. Es importante, ¿no? que sepan que existen estos organismos que estamos para brindar este apoyo
y que las familias baja californianas puedan salvar su patrimonio. O sea, sí hay posibilidad de que yo pueda salvar mi patrimonio siempre y cuando llegue yo a, en este caso yo me iría, pues lógicamente con ustedes que le saben al tema, o sea, sí hay posibilidad. O sea, Claro. esto no hay que decir, no, ya perdiste todo. No, sí hay posibilidad incluso de no perder lo que has aportado. Exactamente, o sea, es llegar a un punto en el cual se encuentra una solución, ya sea el pago del resto de la deuda en un monto pues que sea lógico, que sea justo, o bien alguna otra herramienta legal que se pueda prestar a tu favor, ¿no? Ahora, es importante atender esta problemática de manera pronta, no irlo dejando al olvido. ¿Por qué? Porque actualmente, y bueno, todas las personas que nos están viendo no nos dejarán mentir, en Internet encontramos mucho esta modalidad de la cesión de derechos, Sí, me las estaban casas preguntando, adjudicadas. me Claro. estaban preguntando sobre una sesión de derechos, que cómo deben ser y cómo deben asesorarse. Y también me dicen la importancia de que estén los inmuebles, el bien inmueble o el patrimonio, que sería una casa, un departamento, incluso un terreno si lo está haciendo pagos, que estén a su nombre. Exactamente. En primer lugar, por cuanto hace a la cesión de derechos, pues tenemos dos vertientes, ¿no? La primera es donde la persona a la que se busca defender o la que busca que se defienda su vivienda es cedido estos derechos. No deben pensar que su casa está vendida, no, su casa no está vendida. Lo que está vendida es la deuda. Entonces, se abre, digamos, una estrategia distinta a seguir para poder llegar a un arreglo con la persona, con el inversionista, ¿no?, que está adquiriendo esta deuda. En el caso contrario, si la persona que acaba de adquirir o busca adquirir una cesión de derechos debe entender, en primer lugar, que no está adquiriendo una vivienda, está adquiriendo los derechos de crédito hipotecario que hay sobre un inmueble y que después de seguir un procedimiento especial hipotecario, pues puede culminar en que se adjudique la vivienda y entonces sí, ya tienes una casa, pero no estás comprando un inmueble. Muchas veces estás comprando un problema y debes asesorarte para verificar que ese crédito que quieres adquirir pues sea viable, que sea viable esa adquisición para tus fines, que al final sea quedarte con el inmueble, ¿no? Es decir, gente que está en la necesidad de una vivienda y dice, tengo un ahorrito, y gente que le dice, oye, te tengo la oportunidad que tú necesitas, ¿no? Y tiene ahí una carta con una firma del supuesto vendedor y le dice, pues dame el dinero, y es víctima de un fraude, ¿no? Exactamente. Tristemente es muy común en este tipo de cesiones de derechos en que te ceden un crédito, digamos, para empezar te lo cede alguien que no tiene derecho para cederte. O la documentación que ha seguido desde que, digamos, el crédito nace con hipotecaria su casita, que ya no existe, ¿no? Pero nació en hipotecaria su casita hace 20 años, hipotecaria su casita deja de operar y este crédito fue adquirido, no sé, por HSBC México. Él administró durante mucho tiempo, de ahí le vende a otra administradora y después esa administradora busca cederle a un particular. Pero dentro de toda esta cadenita existe ya alguna irregularidad en esos documentos o hay alguno faltante. La persona no tiene idea de que debe de contar con toda esa documentación y al momento en el que quiera hacer valer su juicio hipotecario para quedarse a la vivienda, el juez, ahora el juez especializado en materia hipotecaria, de manera correcta le va a decir, ¿sabes qué? Tu juicio no procede en virtud de que no me estás tú probando que quien te vendió tenía derecho a venderte. Wow. ¿Me explico? ¿Y dónde queda el dinero que la persona ya invirtió? Pues, O sea, sí tienen una luz en el camino, en las familias que se enfrentan a un problema de esta índole. Ahí también pueden buscarlos a ustedes, lógicamente, para Claro. una asesoría de ese tipo, de que, oye, me están vendiendo sesión de derechos, ¿no? Por decirlo así, así se llama, ¿no? Sí, cesión de O derechos. sea, oye, está terrible esto, ¿eh? Sí, es Digo, todo lo que es tenencia de la tierra, propiedades en Baja California, tristemente atraviesa una crisis, yo me atrevo a llamarle una crisis en la que existe mucho engaño. No es por generalizar, hay personas que trabajan muy bien, que trabajamos muy bien este tipo de asuntos, pero hay otras que se aprovechan del desconocimiento legal que la mayoría de las personas tenemos en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque sí es necesario especializarte, sí es necesario tener cierta experiencia y cierto recorrido para comprender todos los requisitos que se requieren para que esto llegue a buen puerto. Allí en el Corporativo Jurídico Protege y en el Barzón Nacional en Baja California, que nosotros representamos,
También brindamos asesoría en esa parte. Cuando una persona adquirió una cesión de derechos o busca adquirirla, revisamos la documentación, que sea la correcta, que exista y que haya viabilidad para que se pueda quedar con la vivienda. Ahora, es importante que todos estos temas, tanto el juicio hipotecario, que es, digamos, la otra cara de la moneda, como la cesión de derechos, sea bien atendida por las personas que se encuentren en esta situación. ¿Por qué? Porque junto con todos los problemas que hay de tenencia de la tierra en Baja California, al final lo único que pones en riesgo es tu patrimonio, pones en riesgo tu dinero. De igual manera, si tú adquiriste un inmueble, un terreno, una vivienda, pero nunca te has preocupado por ponerla a tu nombre, o la adquirió tu papá o tu abuelo y nunca la pusieron a su nombre, también es importante regularizar. ¿Por qué? Porque vamos al peor de los escenarios. La persona que les vendió ya falleció o ya es muy mayor, los hijos ya están queriendo heredar, por ahí hipotecan un inmueble o adquieren una deuda, al final les demandan, les embargan, pues obviamente también pueden ir sobre tu propiedad porque legalmente les sigue perteneciendo. Claro. Y eso es por esa desidia que existe de poner los inmuebles a nombre propio cuando los adquieres. Así es, para que cuando ya falten, el abuelo, la abuela, el padre, la madre, no pase. Es un lío. Te lo voy a decir por experiencias, un lío. Un lío es un problema. Y bueno, pues aquí están los especialistas. Luis Alberto García, ¿dónde te pueden localizar? ¿Cómo te pueden localizar físicamente? ¿En qué oficina? ¿Qué número? Mandarte redes sociales, porque hoy en día sí, claro. Para que si tienen dudas o requieren tus servicios como abogado, porque es un equipo de abogados especializado, como ya lo escuchó, que Luis Alberto García encabeza. ¿Dónde te pueden localizar y cómo? Nosotros estamos ubicados en el Boulevard Insurgentes, en la Plaza Labels, es el número 16.500, el local 16, en la colonia Los Álamos, justo al pie del Cristo de los Álamos. Allí es una avenida muy transitada, una placita que está donde está una gasolinera Chevron, hay un Oxxo, nosotros estamos arriba del Oxxo. Es una ubicación. No hay pierde. No hay pierde. ¿Número telefónico? El número telefónico de la oficina es el 664-685-5413. Mi número personal es el 664-418-9897. Y en redes sociales nos pueden encontrar como Corporativo Jurídico Protege. Somos los asesores de la Asociación del Barzón Nacional, este movimiento que yo digo que casi somos hermanos porque desde el 94 se ha encargado de todos los problemas de cartera vencida, de créditos hipotecarios. Somos la única representación en el estado. Sabemos que hay grupos que están utilizando el logo, el tractorcito, que están utilizando el nombre para... Pero pues que no son reconocidos. No son reconocidos. Y no le saben al tema. Peor tantito. Exactamente. Peor tantito. Entonces, estamos para servirles. Por favor, no dejen a saco roto toda esta información. Si usted conoce a alguien o se encuentra en esta posición, sepa que habemos personas que estamos dispuestos a apoyarle y con el conocimiento y la experiencia necesarias para llevar su caso a buen puerto. Luis Alberto García, muchas gracias. Placer. Un gusto. Gracias. En próximas emisiones lo voy a invitar nuevamente para que siga hablando. Gracias. Y si quieren ustedes, mandarnos también un inbox si tienen alguna duda y canalizar con él. Y les voy a contar una anécdota, cómo conocí a Luis Alberto y se van a sorprender. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, muy buen provecho. Gracias a SIG Production, a la compañía productora de mi amiga Diana Rebalcaba, Andrés en los controles, todo un artista del Switch. Andresito. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Nuevamente buen provecho. Síganos en redes sociales y comentarios buenos y malos son aceptados.